La hermenéutica. Dentro de este vídeo te proporcionaré el concepto general de hermenéutica y sus concepciones que se dieron a lo largo del tiempo. De hecho, para muchos pensadores la palabra hermenéutica va más allá de una simple palabra relacionada a los textos. La hermenéutica se le conoce como la interpretación de textos o el arte de interpretar textos. Es aquella ciencia que tiene el propósito de proveer los medios para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretado. La hermenéutica busca ser una doctrina de la verdad en el dominio de la interpretación. Busca combatir la arbitrariedad y el subjetivismo en las disciplinas que tiene que ver con la interpretación. Acepciones de la hermenéutica a lo largo del tiempo. Primera acepción. Arte de interpretar correctamente los textos, en sentido clásico, es la disciplina auxiliar y normativa usada en textos canónicos o sagrados en las ciencias que practican la interpretación. Segunda acepción. Es una reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu. Se le agrega una segunda función, el sustento metodológico para todas las ciencias del espíritu. Tercera acepción. Se le plantea a la hermenéutica como una filosofía universal de la interpretación. La comprensión y la interpretación no son únicamente métodos que es posible encontrar en las ciencias del espíritu, sino en procesos fundamentales que hallamos en el corazón de la vida misma. Dentro de la primera etapa de la hermenéutica se le usaba para la interpretación de los textos sagrados o canónicos. Esta era la función de la hermenéutica dentro de la concepción clásica. El término interpretación tiene dos significados, el proceso de elocución y el proceso de interpretación. En ambos casos se trata de una transmisión de significados. Puede producirse de dos maneras, una del pensamiento al discurso o viceversa. Las principales reglas de la hermenéutica provienen de la retórica. Un discurso debe estar compuesto como un organismo vivo en el que las partes están ordenadas al servicio del todo. En el siglo XIX aparece el pensador Friedrich Schleiermacher. Su postura sobre la hermenéutica. Todo acto de comprensión es la inversión de un acto de discurso en virtud de la cual ha de hacerse presente a la conciencia aquel pensamiento que se encuentra en la base del discurso. Lo que quiere decir es que todo discurso descansa sobre un pensamiento anterior. La tarea del que quiere comprender tiene que buscar el sentido en el pensamiento del orador, es decir, buscar en el pensamiento aquello mismo que el autor ha querido expresar. Partes de la hermenéutica. Interpretación gramatical e interpretación psicológica. La primera trata sobre el discurso, sobre su lengua y de su sintaxis. La psicológica se busca encontrar la expresión de un alma individual. ¿Qué nos permite afirmar que una comprensión es correcta? Una práctica laxa. Se asimila a una práctica intuitiva, que no obedece a ninguna regla. La comprensión se produce de manera espontánea. Una práctica estricta. Se rige por reglas, más metódica. Se debe aprender a reconstruir el discurso a partir de sus elementos, como si yo fuera su autor. Willem Dilthey sugiere que el papel esencial de la hermenéutica será fundar teóricamente la validez universal de la interpretación, sobre la que descansa toda la seguridad de la historia. La facticidad de la hermenéutica. ¿Cómo se toma la hermenéutica a partir de este momento? Ya no solo como aquello que pretende como principio entender el sentido del texto o la intención del autor, sino ya ahora es entender la intención que mora en la existencia misma, el sentido de su proyecto. Emilio Betti. Para Betti la precompresión como una condición de la interpretación resultaba un problema para la comprensión correcta. Para Betti la hermenéutica no es aplicar un sentido al presente, cuando estás interpretando un texto, sino reconstruir la intención del autor. Paul Ricoeur sobre su concepto de hermenéutica. Es la teoría de las operaciones de comprensión relacionadas con la interpretación de los textos, noción de texto. Todo lo que puede ser susceptible de ser comprendido puede ser considerado texto, no solamente los escritos mismo, claro está, sino también la acción humana y la historia, tanto individual como colectiva. Para Rorty, la hermenéutica no ofrece ningún método o una mejor manera de alcanzar la verdad. Solo nos enseña de vivir sin la idea de verdad, entendida como correspondencia con lo real. La búsqueda de la verdad puede entonces quedar reemplazada por una cultura que exalte ante todo los ideales de la edificación y la conversación. Bueno, eso es todo por este video. Se aclara que el video solo te mencione conceptos de la hermenéutica y los pensamientos filosóficos que le plantearon al tema en cuestión, ya que cada uno tiene su concepto sobre el mismo. Nos vemos.